Doctores, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, ¿somos ya los últimos? Entonces estamos entre el almuerzo y ustedes, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible para que… Y tú eres el Clean Team. Tú eres el Clean Team. Sí, yo, pues, los dos señores Cardona, entonces yo estoy en la mitad como Clean Team. Bueno, a ver, estamos en esta conversación para hablar un poco, y lo hemos enfocado desde la perspectiva transaccional. Durante las transacciones, desde que se empieza la negociación y hasta que se cierra la transacción, puede pasar mucho tiempo, más aún cuando hay que ir a la superintendencia o cuando hay que ir ante las autoridades de competencia a pedir autorización. Entonces, creo que a varios nos ha pasado que cuando estamos asesorando a un cliente que está negociando y ya firmó o la carta de intención o el memorando de entendimiento, ya quiere empezar a desarrollar una cantidad de actividades que no son absurdas en cuanto a que necesitan entender cuál es el valor verdadero de lo que se está comprando. Y ese valor verdadero, si el periodo de estudio del due diligence o de la revisión de temas se demora mucho, y si a eso se le suma el plazo que se demoran las autoridades de competencia, puede el precio y el valor de una compañía cambiar mucho entre la firma de los documentos y el cierre efectivo. Y eso tiene una cantidad de implicaciones importantes. Desde la perspectiva del talento, la negociación de una transacción genera mucho nerviosismo al interior de las compañías, dentro de los empleados, porque genera la incertidumbre de qué va a pasar conmigo, y empiezan además a tejerse una cantidad de teorías al interior de la compañía que en primer lugar hacen que el funcionamiento normal se vea afectado, el desempeño de los empleados se baje, y adicionalmente posiblemente haya mucha fuga de talento. Entonces, eso por el lado personal. Desde la perspectiva del valor de la compañía, también hay unos riesgos importantes. En esta coyuntura que estamos viviendo actualmente de los aranceles y todo el tema del comercio internacional, hay compañías que habían programado una serie de actividades y habían hecho unas valoraciones específicas en un punto determinado, y con el correr del tiempo, por los cambios que se han venido dando, que además son muy inciertos porque un día pasa una cosa, al día siguiente hay un reversazo, todos estos vaivenes generan mucha incertidumbre y pueden bajar muchísimo el valor de la compañía, lo cual perjudica mucho al vendedor. Y finalmente, si yo lo que estoy comprando es una planta de producción en un determinado puerto o en un lugar específico, y los aranceles me van a afectar mucho, pues de pronto entre que yo firmo la carta de intención o inclusive desde que firmo el documento transaccional y puedo llegar a cerrarlo, puede ya no ser necesario o puede ya no ser tan estratégico que yo quiera comprar esa planta. Entonces, desde esa perspectiva, no es ilógico que los colegas nuestros que trabajan en el área transaccional pues tengan muchas presiones para que esto se mueva rápidamente. Pero por el otro lado, pues tenemos que
en algunas transacciones el tema de competencia es muy delicado y entonces implica que el análisis que tienen que llevar a cabo las autoridades pues sea muy extenso. Hay una referencia en un estudio de McKinsey que revisamos en donde Broadcom en Estados Unidos se demoró 18 meses en obtener la autorización, lo cual para los estándares en Estados Unidos era completamente impensable porque ellos usualmente estaban pensando en 30 días y esto se fue a 18 meses. Entonces, esto lo que ha hecho es que ha puesto a pensar a las compañías, a las bancas de inversión, a los fondos de capital, ¿qué podemos hacer en el interín para lograr que esto no impacte tanto el tiempo? Entonces, desde esa perspectiva, pues surgen los acuerdos de cuartos separados o los clean teams, como los conocemos en inglés, en donde las empresas pueden empezar a adelantar ciertas actividades para poder empezar a entender qué pasa y acelerar lo máximo que se pueda el avance de la transacción para que cuando llegue la autorización de las autoridades de competencia, el cierre tome lo menos que se pueda. Entonces, ahí, Nico, cuéntanos pues cómo funcionan los clean teams, cuál es como la estrategia y los pasos que hay que tener en consideración. Bueno, pues digamos que en principio quiero pintar un poco un mapa de una transacción de M&A para entender cuáles son las necesidades de intercambio de información y cuáles son los riesgos de intercambio de información en cada una de esas etapas. Entonces, por supuesto, lo normal es que una transacción inicie con una carta de intención y como resultado de esa carta de intención el potencial comprador inicia un proceso de debida diligencia. Y por supuesto esa debida diligencia para entender no solamente los riesgos potenciales que pudieran pues estar contenidos en la compañía, sino también por supuesto la valoración de la compañía y cuánto finalmente va a estar dispuesto a pagar. Y entonces ahí aparece la primera gran necesidad de información que por supuesto en muchos casos es información que no solamente es confidencial, sino que es competitivamente sensible. El comprador ahí va a necesitar revisar contratos, va a necesitar revisar un montón de estructuras de la estructura corporativa y dentro de esa información seguramente también necesitará conocer información específica y competitivamente sensible como costos, como precios, como pues digamos un sinnúmero de diferentes elementos que van a componer tanto la valoración de la compañía como el potencial riesgo de la adquisición. Y en esa primera etapa, en la etapa de la debida diligencia, por supuesto, pues digamos es tal vez el momento más natural y conocido por todos en donde se inicia el acuerdo de Clean Team y donde se implementa por primera vez un acuerdo de Clean Team que pues por ejemplo tendrá un cuarto de datos muy grande pero también un Clean Room en donde solamente pueden acceder personas que hacen parte del Clean Team para esa primera parte del análisis. Ya después de agotada la debida diligencia y que pues se haga una oferta formal al vendedor, se empieza la negociación ya del contrato, el contrato de la transacción, sea una compraventa de acciones, una compraventa de activos o pues cualquiera sea el instrumento a través del cual se ejecuta la transacción. Y también en la elaboración de ese contrato, por ejemplo, es común que el comprador quiera imponer pues lo que en Estados Unidos o en inglés se llaman como unos interim covenants, es decir, un comportamiento que la compañía tiene que ejecutar sigue siendo independiente, sigue siendo pues independiente del comprador, pero por supuesto algo que le asegure al comprador que
la oferta que hizo por una compañía va a ser la compañía que le van a entregar al final del periodo pues cuando se llegue al cierre. Y también en esos interim covenants es importante pues que pues se tienen que ejecutar con algún acceso a información. Entonces, pues ahí también es una etapa importante en donde el intercambio de información entre los competidores pues, puede ser necesaria para garantizar que lo que yo quiero comprar es efectivamente lo que me van a entregar al final del proceso. Y una etapa, tal vez la más difícil y la más larga y también como tal vez la más sensible, es ya firmado el acuerdo y van a las autoridades a pedir autorización, pues ese tiempo que dura la autorización y entonces el tiempo que dura entre la firma de la transacción y el cierre efectivo de la transacción. Y en esa etapa, pues la necesidad de información de las partes y pues ahí sí generalmente información, digamos, o con la participación de ambas partes, es empezar a planear algunos elementos de la transacción, empezar a planear para que el cierre en ese momento pues sea un cierre que sea pues que no intervenga de manera dramática en las operaciones de las compañías. Y en esa etapa entre firma y cierre en donde se está haciendo esa planeación para la integración, tal vez es la más sensible, la más peligrosa, donde hay más intercambio de información. Y no solamente intercambio de información, sino también donde hay un riesgo en pues que se empiecen a tomar pasos preparatorios de la transacción que puedan en últimas derivar en que las autoridades puedan considerar que hubo pues un cierre de la transacción antes de obtener la autorización. Y por supuesto también cada una de esas etapas va con una necesidad de parte del comprador y con un riesgo para las partes, porque por supuesto el intercambio de información pues no solamente puede derivar en sí mismo en una potencial coordinación entre las partes durante, pues en el tiempo en que siguen siendo competidores, sino que también puede ser considerado por las autoridades como efectivamente ejecutar la transacción antes del cierre de la transacción. Hay algunos casos en donde uno de los de investigaciones por gun jumping o por integración informada o cerrar la transacción antes de la autorización, en donde uno de los componentes que se analizó fue ese intercambio de información. Entonces, pues están esos dos riesgos principalmente, el de coordinación efectiva entre las partes y el de que el intercambio de información lleve a que las partes se empezaron a ejecutar la transacción antes. Y por último, también, digamos, hay una etapa que no siempre se da, que puede ser intermedia entre la firma y el cierre, y es cuando se da la necesidad de hacer un carve out de la transacción, por ejemplo, de la operación colombiana. Entonces las partes tienen un afán de cerrar la transacción en otras jurisdicciones y no pueden esperar o no quieren esperar a la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio, y en Colombia por supuesto se permite esas estructuras de separación del negocio para que las partes puedan ejecutar el cierre por fuera de la transacción, por fuera de Colombia, sin afectar la estructura de control dentro de Colombia, pero ahí también uno de los elementos necesarios que las guías incluso de separación del negocio de la SIC dice es, pues tiene que garantizar que no va a haber un intercambio de información que resulte en un efecto pues, restrictivo sobre la competencia. Y yo, Caro, de pronto agregaría solo un punto ahí adicional sobre los riesgos. Y es, claro, está el tema del intercambio de información como que permite la colusión entre los competidores o que facilita un acuerdo, etcétera. Y también pues las autoridades se han pronunciado en términos de lo que decía Nicolás de que puede dar lugar a gun jumping, en sí mismo el intercambio de información o acompañado con todas estas
digamos que empezar a ejecutar la transacción antes de… Pero hay otro riesgo, y lo menciono porque lo hemos visto recientemente con algunos de nuestros clientes, es el que pasa si la transacción se cae, ¿no? Porque en ese caso, claro, inmediatamente surge eso que está diciendo Nicolás, y es el riesgo de las dos de estar con información que los puede llevar a coludirse, ¿sí? Si son competidores, pero eventualmente también es como información mía, del target, digamos, que o un competidor o alguien en la cadena de valor puede tener y lo puede llevar a aprovecharse de esa situación. ¿Sí? Eso lo estamos viendo en este momento con algunos de nuestros clientes en una transacción que se cayó y efectivamente una de las dudas y una de las preguntas era bueno, ¿y qué va a pasar con este? ¿Qué hago con la información que este se puede aprovechar, básicamente? Así yo no esté intentando coludirme, ni tenga la intención, ni tenga el propósito, ni nada por el estilo, pero que eventualmente se pueda aprovechar de esa información. Y ahí, digamos, desde la parte de la preparación, cuando uno está preparando una solicitud de preevaluación, tiene acceso como abogado a mucha información sensible. Uno tiene que presentarle a la superintendencia de ambas partes información de precios, información de cadena de distribución, información que es altamente sensible. Y eso en algunas transacciones en las que hemos participado le genera, sobre todo al target, la angustia de, no, pero yo no voy a entregar esta información si no es como con toda la cantidad de salvaguardas y la cantidad de protecciones, porque un poco lo que decías tú, Diego, estoy abriendo los secretos más custodiados de la compañía y ustedes vienen a decirme que tienen que ir a presentarlo a la autoridad de competencia cuando ustedes están representando al comprador. Entonces, una cosa que genera como mucha ansiedad en el target es cuando uno le manda la lista de información que necesita para presentar la solicitud y nos ha pasado con alguna frecuencia que inicialmente eso es como un proceso de ayudar al vendedor a entender por qué nos tiene que entregar toda esa cantidad de información y cuáles son los compromisos desde los asesores que no vamos a compartir esa información. Quienes trabajamos pues en firma y tenemos además equipos transaccionales, a veces tenemos que inclusive hacer lo que se llaman las murallas chinas para que lo que nosotros recibamos, que es altamente sensible y que el vendedor no le quiere entregar al equipo transaccional precisamente porque el equipo transaccional puede utilizar esa información para hacer una negociación muy agresiva. Entonces dicen, no, pero es que me están pidiendo que yo abra todas mis cartas, cuente todas las cosas que tengo que contarles antes de que nos hayamos incluso empezado a sentar a negociar. Entonces, ahí el Clean Team a veces no es solamente desde el vendedor y el comprador, sino también se extrapola de pronto a las firmas que están representando a ambas partes, en donde uno tiene que separar los equipos dentro de la misma firma para que lo que uno vea no lo vea el equipo transaccional. Eso no siempre cae también en el equipo transaccional, a veces quieren tener más acceso porque están en un afán de negociación importante, pero es algo que es muy importante documentar y pues ya hay toda clase de tecnologías para poder en los cuartos digitales poder hacer separaciones que claramente muestren quiénes han entrado, cuántas veces han entrado, quién ha visto esta información, cada cuánto y en qué fechas. Porque lo que tú mencionabas, Nico, y es las autoridades sí en muchas partes del mundo entienden que en las primeras etapas hay información que no deben tener acceso, pero después sí pueden tener más acceso. Y hablábamos sobre la necesidad de que la información sea absolutamente necesaria.
¿no? De lo que se pide. Pero, Diego, cuéntanos más. Nicolás nos contó como de la estructura y de los momentos de la separación. ¿Qué es la información sensible que no se debe compartir o qué es la información que sí se puede compartir? ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo la manejamos? Bueno, muy bien. Ahí es interesante que yo creo que por lo menos no en Colombia, digamos, no se ha encontrado una definición en la ley que diga es que la información sensible o comercialmente sensible, como es el término que más se usa, no está escrito. ¿Sí? Eso no nos dice qué es. Y si uno va y mira las distintas jurisdicciones, Estados Unidos y Europa, etcétera, pues pasan cosas parecidas, pero digamos que ya se ha decantado un poco, lo cual genera una de esas dificultades en el proceso de lo que se entiende en general por qué es la información sensible. Entonces, aquí en Colombia, de nuevo, pues no está en una ley, pero sí existen decisiones de la SIC en que se ha tocado el tema y existe la guía, la cartilla de las reglas de competencia aplicables a las asociaciones gremiales y a las asociaciones de profesionales. Y ahí, a ver, es una definición como que la información comercialmente sensible es aquella que por su naturaleza estratégica y que no sea pública, pues podría de alguna manera disminuir los incentivos para competir de las empresas. Entonces es una definición supremamente amplia, pero a su turno las guías, y por ejemplo aquí en Colombia, pues se ha hablado de algunos elementos y algunas cosas pues muy particulares y que permiten tener una idea. Entonces, pues, ¿qué es información comercialmente sensible? Bueno, pues lo que yo no quiero que tenga mi competidor, ¿sí? o lo que eventualmente nos podría llevar a incurrir en algún tipo de colusión o de coordinación en el mercado. Entonces, precios, ¿sí? Y hay distintos criterios que hay que tener en cuenta y son interesantes. Entonces, en cuanto a temas como tal, uno diría precios, todo lo que esté relacionado con los precios, descuentos, ¿sí? Rebates, políticas de precios, etcétera, etcétera, ¿sí? Costos, márgenes, planes de producción, cantidades de producción, volúmenes, capacidad. Fíjense además que son cosas que pues típicamente uno diría que en un proceso de M&A pues uno, o digamos un potencial comprador sí puede tener interés en conocerlo. Proyecciones de demanda, estrategias comerciales, todo este tipo de elementos. Ahora, hay otros dos puntos bien importantes para entender qué es información sensible o no, y creo que seguramente cuando más adelante hablemos un poco de todo lo que ha pasado en otros lugares vamos a ver ahí dificultades, pero típicamente lo que se ha considerado es que, claro, ¿cuál es la más peligrosa? Pues si yo estoy hablando de precios, es más peligroso el precio actual o el precio futuro. En teoría, los precios históricos pues no deberían digamos, no revisten ese mismo grado de peligro o de sensibilidad que tienen los precios futuros o las proyecciones de precios o los precios actuales. Entonces ahí hay un criterio que se ha visto y es eso, el de la temporalidad de la información, el de si estoy hablando de información a futuro o si estoy hablando de información histórica. ¿Sí? Lo mismo, y de nuevo, yendo a lo que dice o lo que está en esa guía y que también es ese elemento que otras autoridades han empezado como a discutir, se hablaba mucho de que la información agregada que no permite identificar quién es el agente específico de que se trata el componente del que estamos hablando, pues no debería ser tan peligrosa. Sin embargo, como vamos a ver, pues el DOJ hace poco dijo que de pronto eso no era tan así, por lo menos en Estados Unidos. Pero entonces, de nuevo, la información agregada es menos peligrosa que la desagregada que permite identificar específicamente el competidor o el agente de mercado. Entonces, cuando estamos hablando de nuevo en el proceso del M&A o en el proceso de una transacción, pues lo que tenga que ver con precios, cantidades, costos, márgenes,
¿cómo se dice? Productos que va a sacar, innovación, cosas por el estilo. Todo ese tipo de elementos pues son los que típicamente son más sensibles en el proceso. Gracias, Diego. Y es que hablábamos ahorita o sea, toda esa información es absolutamente necesaria para quien va a comprar una compañía. Es decir, eso es básicamente el valor de la compañía. Por eso es que yo posiblemente quiero hacer esa inversión y comprarla. Y digamos, la virtud de los acuerdos de separación o de Clean Team permiten a cierto grupo de funcionarios del comprador tener acceso a información que de otra manera no podrían tener. Y es un poco el mismo ejemplo de lo que estábamos hablando ahorita desde la perspectiva de la preparación de un filing, de una solicitud de preevaluación para la SIC. Y esa información es altamente sensible, pero entonces también es necesaria para llevar a cabo los procesos de integración ante las autoridades de competencia, y por otro lado también es altamente necesaria para empezar a tomar decisiones de valoración y para tomar acciones, digamos, encaminadas a preparar, y son acciones preparatorias. Ahorita vamos a ver algunos de los ejemplos en donde las empresas han confundido las acciones de preparación con las acciones de ejecución temprana. Pero esas acciones de preparación, y el documento de McKinsey se lo recomendamos, o yo se lo recomiendo, me pareció interesante, es un documento muy cortico, pero por ejemplo dan un ejemplo que me pareció súper claro, y es una empresa que estaba comprando a otra, se dio cuenta que tenían 2.000 cuentas en común, esto pues en Estados Unidos. Y lo que hicieron a partir de poder identificar esas cuentas antes del cierre de la transacción en el equipo de separación fue poder establecer un plan de mejora de cómo atender a esos clientes, no para tener dos productos iguales controlados por la misma empresa, sino darle una alternativa innovadora hacia futuro luego del cierre de la transacción. Entonces, eso es como para resaltar que esos acuerdos de separación muchas veces se ven como molestos porque impiden que el grupo de negociación acceda a esa información, pero por otro lado, si se manejan adecuadamente, son salvaguardas importantes para poder empezar a tomar decisiones si la transacción se llega a llevar a cabo. Pero Nico, cuéntanos qué pasa, o sea, del componente, Diego nos contó sobre la información sensible, cuéntanos el componente de los equipos de separación. ¿Cuáles son como los aspectos claves para tener en cuenta en relación con eso? Vale, pues, si quieres, antes me voy a referir a un tema que dijiste, y es en esa preparación del documento para ser presentado ante la SIC y la resistencia inicial de las partes a compartir la información, pues es muy importante que en ese momento se le explique a las partes pues que toda la información efectivamente confidencial y competitivamente sensible pues se va a intercambiar exclusivamente entre asesores externos, y que nunca va a llegar ni a las partes directamente, y para eso por supuesto pues en la preparación del documento y en la revisión por ejemplo del documento de preevaluación, lo que sea, pues se debe hacer una versión que contiene toda la información que solamente se puede revisar entre los asesores, y versiones no confidenciales para el comprador y para el vendedor, pues para que efectivamente puedan ver qué es lo que se va a radicar ante la autoridad, pero sin conocer el detalle más específico de los secretos que puede contener ese documento y la información sensible que puede contener ese documento. Y lo otro que quería mencionar antes de pasar a la estructura pues del Clean Team es
tú lo mencionaste bien con un ejemplo, que es ese ejemplo en el cual dentro de ese Clean Team se pudieron intercambiar una información de una calidad pues muy útil, que lograron incluso incrementar el valor de la transacción. O sea, al cierre de la transacción incluso lograron un incremento en ese valor esperado de las sinergias y de las eficiencias de la compañía. Entonces, pues es importante que los clientes no vean esto solo como un elemento disruptivo de una transacción, que por supuesto que lo es y puede ser caro y puede ser engorroso y sobre todo pues puede eventualmente implicar que hay personas que para la compañía son muy importantes y muy valiosas, pero que están involucradas en ese análisis de la transacción y que eventualmente se tendrán que separar un tiempo de sus funciones del día a día, e incluso después del cierre, si se llegara a caer, pues tocaría buscarles qué hacer por un tiempo. Pero a pesar de que es efectivamente disruptivo y engorroso en las actividades de la compañía del día a día, pues también puede ser un mecanismo que potencializa a las empresas y que les da un montón de herramientas para llegar a un cierre exitoso, a un cierre rápido, a un cierre pues que no cause tantos pues los problemas que causan cuando dos empresas las demoras y la falta de coordinación, y esto entonces es un elemento más bien que ayuda a la transacción y que sobre todo les da la libertad de ahí adentro de ese Clean Team discutir la información que sea necesaria, discutir los planes que sean necesarios, por supuesto también como le dices, sin equivocarse entre qué es lo que vamos a discutir para empezar a ejecutar el día del cierre y no qué es lo que vamos a empezar a ejecutar por ahora, porque eso sí, por supuesto, podría ser considerado pues un gun jumping. Y respecto a la estructura, creo que Diego tenía unas consideraciones. Bueno, sí, a ver, yo creo que es como importante, y es que me acuerdo de algún panel en el que estuvimos tú y yo, y no me acuerdo quién más, usted estaba, en el que hablábamos de algo parecido, y me acuerdo una frase tuya que era: esto no es como présteme el formato del Clean Team y yo lo adecuo aquí para la otra transacción. Porque efectivamente, digamos, pues como dice Nicolás, estas son una serie de medidas que pueden ser engorrosas, costosas, etcétera, y realmente no todas las transacciones necesitan lo mismo, ¿sí? Entonces yo creo que ese es el punto de partida. Es decir, no es como hagamos un Clean Team por hacer un Clean Team, ¿sí? Dependerá de cuál sea la transacción, dependerá del nivel de información sensible que se pueda competir, dependerá si las partes de la transacción son competidores o no, ¿sí? Dependerá si la transacción requiere o no requiere control de concentraciones. Es decir, hay una cantidad de elementos ahí que son importantes. Pero yo creo que, y tal vez la premisa del punto de partida, sobre todo de lo como lo ven las autoridades de competencia, y como creo yo que deberían mirarlo las partes para empezar a estructurar, es, digamos, aquí lo que es claro es que existen unas reacciones legítimas, válidas, por las cuales se necesita conocer información de la otra parte, ¿cierto? Y eso yo creo que cualquier autoridad de competencia lo reconoce, pero pues se tiene que tratar la información confidencial o comercialmente sensible, pues de la manera en que sea solo lo estrictamente necesario para efectos de llevar a cabo la transacción. Entonces, a partir de esa premisa, lo que hemos visto, y seguramente ustedes también, es, digamos, las partes ya están pensando en protocolos de temas de antitrust de toda la transacción. Claro, el manejo de la información comercialmente sensible es una parte, ¿cierto? Y ahí, digamos, hay unas medidas y ya vemos, pero eso no es todo. O sea, también tendrán que ver cómo estructuran los interim covenants, de lo que estaba hablando Nicolás, y toda una serie de otras cosas que son relevantes desde el punto de competencia, digamos que para la transacción, los non-competes, etcétera, etcétera. Bueno, pero digamos que visto eso, pues aquí de nuevo, yo creo que el punto de partida es
pues tienen que encontrarse un balance entre el valor de la transacción, entre el tamaño de las partes, entre la organización, la estructura organizativa que tienen y digamos los potenciales riesgos de competencia de gun jumping o de colusión o lo que fuere. Entonces, una de las primeras preguntas que surgen y de las más complejas es lo que estaba hablando Nicolás, y es ¿quién hace parte del Clean Team? ¿Sí? Porque es distinto si yo estoy hablando de una organización relativamente pequeña que tiene a un señor que es el dueño del que conoce todo y es el que es capaz de valorar digamos, lo que le ofrece el target. Y muchas veces pasa. Sí, sí, sí. Muchas veces pasa que el dueño que lleva 30 años en la compañía es el que sabe de la contabilidad, de recursos humanos, de la planta. Y él es el que puede tomar las decisiones competitivamente de su lado, es decir, él es el que se beneficiaría eventualmente de conocer la información del otro lado, es precisamente quien no debería conocerla, desde una perspectiva como de intercambio de información sensible entre competidores. Entonces, esa es una de las primeras preguntas, es ¿quiénes están? Entonces, claro, idealmente, y si uno se pudiera pensar como en el ¿cómo se llama? El wish list o la lista del niño Dios de lo que uno quisiera tener, uno diría, bueno, no, pues entonces ahí en ese Clean Team seguramente deberían estar asesores externos, ¿cierto? Legales, financieros, etcétera. Pero seguramente las partes dicen, no, pero a ver, ¿y entonces quién es el que conoce y que va a valorar? Entonces ahí pasa lo que está diciendo Nicolás, es, digamos, la regla práctica o la práctica común, lo que recomiendan las autoridades de competencia es que no deberían haber personas de las compañías que tengan injerencia o que se puedan aprovechar de esa información que van a conocer del otro lado. Eso en la práctica es muy difícil. La práctica es muy difícil. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, de pronto también lo que está diciendo Nicolás es, pues una persona podrá estar durante el periodo en el que esté desarrollándose toda la transacción hasta el cierre, ahí, pero eventualmente tendrá que retirarse de sus funciones que ejerce en la compañía en ese momento. ¿Por qué? De nuevo, porque la idea es que esa persona, que es el que se pueda aprovechar de la información, que es el que genera el riesgo, pues no sea quien tiene acceso directamente a la información. Eso, digamos, es algo que nosotros vemos en la práctica mucho, yo me imagino que ustedes también. Ahora, de ahí que sigue, claro, entonces sigue todo ese protocolo de manejo de la información. ¿Y eso qué incluye? Bueno, pues primero que todo, las personas del Clean Team, claro está. Segundo, también hablábamos de un Clean Room, tú lo decías, un cuarto específico en el que vaya la información a la que solo pueden tener acceso las personas del Clean Team. Pero incluso en ese caso también hay recomendaciones adicionales y es, incluso si hay información comercialmente sensible, también se pueden adoptar medidas para que no toda vaya completamente libre, ¿cierto? Entonces, y esta es una palabra que yo nunca he sabido muy bien cómo se dice, la de redactar, pero, o sea, como tachar, ponerle negro a la información de los documentos que no se puede revelar, o anonimizar la información, u otra serie de cosas para que incluso la información que llegue al Clean Team esté bajo ese criterio de que sea lo estrictamente necesario, que no haya nada más de lo que se necesita para efectos de valorar la transacción o lo que fuera. Y ese protocolo de manejo de información seguramente va a tener que tener unas reglas muy específicas primero unos acuerdos de confidencialidad y unas reglas de las personas que están en ese Clean Team que van a firmar que no le pueden revelar la información incluso a su empleador o lo que fuere, ¿sí? a su parte correspondiente, pero también qué pasa entonces si se cae la transacción. Entonces habrá unas reglas de cómo destruir la información, de tener que certificar que se destruyó la información, toda una serie de cosas en esa medida. Pero además también uno generalmente piensa en temas de reglas sobre reporte de los miembros del Clean Team a sus principales o a las personas que pueden tener acceso o que necesitan tener acceso a esa información para tomar una decisión sobre el valor o sobre lo que quiera que fuera, ¿sí? Entonces, esas reglas, esos reportes también deben excluir cualquier tipo de información comercialmente sensible o deben agregar la información o cosas por el estilo. No sé qué Yo más. tal vez agregaría que hay un tema que se vuelve crítico y es el manejo de la información
con la planta de personal. Una vez que se sabe que estamos en estas negociaciones, a veces, y nos ha pasado, que de pronto hay un grupo de personas que empiezan a decir, es que como ya somos todos los mismos, como ya estamos negociando con este competidor, ya somos todos los mismos, y psicológicamente la planta personal siente que esto ya pasó, que esto ya… Hay mucho nerviosismo, pero después de que se les dan los planes y se explica cómo se van a ejecutar, ellos sienten que esto ya pasó. Y si bien entonces uno toma a veces muchas precauciones y los lleva al cuarto de datos y hace las barreras formales, la empresa pues sigue funcionando, y entonces hay veces en que empleados de pronto que siguen generando información sensible se encuentran en la calle con el vendedor y dicen, no, pues usted y yo ya somos de los mismos. Y eso genera pues todos los riesgos del mundo, porque hicimos toda la vuelta para que en 2 segundos, además de muy buena fe, los empleados, tanto vendedor como comprador, sientan pues que están haciendo las cosas al derecho, porque ya somos todos los mismos. Y ahí es donde va el tema de los entrenamientos. El entrenamiento a la planta personal y los mensajes como se van a mandar son críticos, porque todo queda muy bonito en el papel, pero si no hay medidas de implementación y mensajes súper claros a personas que no son expertas en derecho de la competencia, a personas que no entienden los términos, y además aquí yo creo que pecamos todos, terminamos utilizando una cantidad de términos en inglés que además el personal la mitad no entiende. Es clave poder mandar el mensaje correcto y poder decir, esto es lo que se puede decir, esto es lo que no se puede decir, y si el vendedor de la otra parte empieza a tener ciertos comportamientos, ¿usted qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que usted debe hacer? ¿A quién debe reportárselo? Tiene que levantar la mano, porque la mayoría de las veces esos errores son pues completamente de buena fe. Y en este panel, no es porque haya 2 personas con el mismo apellido, pero estamos súper de acuerdo, aquí no hay debate en ese sentido, pero nos parecía súper importante porque vimos 2 casos en particular, muy recientes en los Estados Unidos, en donde uno pensaría que el tema está súper interiorizado y que la gente lo tiene muy claro, y vimos una multa de $5 y pico millones solamente por el intercambio de información sensible y por haber hecho faltas, pues, o cometido faltas a la norma antes del cierre de la transacción. Entonces, hay 2 casos, no sé cuál de los 2, no sé si, bueno, ya hay un caso del 2014 en Colombia. Entonces, no sé, Diego, ¿por qué no nos cuentas del caso en Estados Unidos o uno de los casos, y de pronto Nico nos cuentas del caso colombiano? Porque yo creo que hay unas similitudes, y aunque uno piensa que esto está súper decantado, estas multas y el tamaño de las multas muestran que el tema sigue vigente y que esos riesgos siguen pasando. Sí, antes de eso quería como hacerle eco a algo que tú dijiste que me parece bien relevante, y uno… A ver, yo no sé, uno como abogado de competencia, pues obviamente estos temas los ha oído y los maneja y tal, pero a mí y uno cree entonces que eso es, el conocimiento es más extendido, por lo menos en los equipos de M&A, ¿cierto? De las firmas, los de las firmas locales, los de las firmas internacionales, etcétera, y muchas veces en los clientes en que uno ve que hacen muchas transacciones y uno dice como, no, pues estos tipos deben entender sin ningún problema, si les digo que hay que te ponen un cliente y me van a entender, y muchas veces no es así, es impresionante que a veces llegan casos que uno dice, no, pues a ver, esto tiene que tener un cliente, ¿cómo así? Es que yo ya firmé, cuando firmé el MOU tenía un NDA, ¿eso no es suficiente acaso para proteger la información? ¿Qué es el NDA y qué es el Clinting? Porque partamos de esa diferencia. Claro, usualmente la carta
la carta de intención al principio, cuando van a empezar a negociar, dice, ok, aquí la información va a ser confidencial, la vamos a tratar confidencial, seguramente vamos a tener que en el proceso empezar a hablar sobre esta transacción, compartir información, y ese es casi que es un texto, ese sí que es copy-paste usualmente, y va siempre ahí como pegado igual que, y muchas veces dicen, no, es que yo ya tengo eso, entonces ya es suficiente. Sí, entonces eso no tiene nada que ver. ¿Pero qué era lo que me preguntaste? Ah, lo del caso. Ah, bueno, sí. Sí, y antes de eso, sí, también iba a decir que nos llamó la atención mirando temas para este panel, que, a ver, la realidad es que ha habido muchos más pronunciamientos de las autoridades en el sentido de ser mucho más estricto, hacer mucha más vigilancia al intercambio de información, al intercambio de información sensible, incluso como conducta autónoma. O sea, claro, acompañada de colusión y tal, sí, pero también incluso como conducta autónoma, y vimos varios casos que tienen sanciones, especialmente en Estados Unidos, y también hay una bien grande reciente en Europa, relacionadas con intercambio de información, ¿sí? Ahora, este caso del que tú estás hablando es el caso de Verdun Oil, que fue que le pusieron una multa este año de 5.6 millones de dólares. Esto eran unas empresas del sector de oil and gas de Estados Unidos. Una de ellas compró a la otra, ¿sí? Y estaban en el proceso de hacer la notificación a la FTC, y estaban eso tiene un periodo de espera, el waiting period, y estaban en la mitad de ese periodo. Y no solo empezaron a intercambiar información, ¿cierto? Información sensible, información de contratos, sino que incluso quien iba a ser el controlante fue un poco más allá y mandó ahí a suspender unos de los contratos, o terminaron unos de los contratos del target antes pues, de que hubiera pasado la aprobación por parte, pues que se hubiera terminado el periodo de espera del proceso de revisión de la autoridad de competencia en Estados Unidos. Y bueno, pues ese es un caso icónico, creo que y además subieron los precios, eso fue lo otro que detectó la FTC. Es decir, tenían que hacer una desinversión en Utah porque ahí pues era más crítico el tema de competencia. Y no solo durante el término del estudio no se separaron en Utah, sino que además las acciones estaban encaminadas a controlar lo que pasaba en Utah y resultó además en un aumento de precios. Correcto. O sea, hicieron todo mal, todo lo que no debían hacer. Entonces el mensaje fue muy claro y fue, ustedes están haciendo todo mal, empezaron a hacer cosas. Y esto ya pues es un tecnicismo de bajo qué estatuto lo miraron en Estados Unidos, que tienen la ley de integraciones, que es el Hart-Scott-Rodino, y el Sherman Act, pues, que es nuestro 2153. Y digamos que le dieron, entre comillas, pasito, porque se fueron por el Hart-Scott-Rodino, que podían tener multas de $50,000 diarios durante el plazo de infracción. Les pusieron solamente 20,000 diarios que resultaron. Claro, habían podido haber ido por colusión y se fueron solo por gun jumping. Por gun jumping. Entonces, pues digamos, pero el mensaje sí era, lo hicieron. Y hubo otro que no se ha decidido, que es el de Legend con ASM Global, que es en el mercado, digamos, de los eventos y tiene que ver con fútbol americano y todo esto. Y ahí el mensaje, la multa fue de 3.5, o la propuesta del DOJ es del 3.5 millones de dólares, a pesar de que aparentemente la transacción no genera, a diferencia de la de Verdun, no genera ningún problema de competencia. El mensaje que está queriendo mandar el DOJ es que si yo empiezo a intercambiar información sensible antes del plazo de autorización y del cierre de la transacción, que además eso es importantísimo porque hay veces en que nos referimos que es hasta la autorización, pero es hasta el cierre de la transacción. Yo tengo el permiso, pero si no lo ejecuto, pues todavía no nos hemos unido y sigo siendo independiente.
Y ahí la multa propuesta son 3.5 millones de dólares, solamente por compartir información sensible. Entonces, pues el tema es clarísimo el mensaje y volvemos pues a lo que tú decías, eso uno piensa que está requete decantado y no es así. Y ahí en ese es el de la manifestación de interés que hizo el DOJ en el caso, en el que dijo una cosa, lo que estaba mencionando ahora más temprano, que es muy particular, y dice, bueno, reitera categóricamente que el intercambio de información sensible en sí mismo pues, es una conducta autónoma, pero además habla de que la información incluso agregada podría generar riesgos que es algo completamente distinto a lo que pues, tenemos y hemos visto acá o creemos acá, y es que la información agregada es estamos libres de puerto polvo y seguro. paja. De hecho, Sí. dice expresamente que ya no es un puerto seguro la información Exacto. agregada. Sí, que es, pues. Nico, en Colombia hubo un caso en el 2014. Sí. Y un poco para introducir, con base a lo que decía Diego respecto del caso de Estados Unidos, la información sensible o el intercambio de información sensible no es necesariamente lo que deriva en el gun jumping, es qué se hace con esa información sensible, ¿sí? Porque que yo conozca y haya revisado, no existe ni en Colombia ni en ningún país un caso de gun jumping exclusivamente por el uso, por el intercambio de información, sino es qué se hace con esa información sensible que no se debe haber hecho. Y un poco el caso de Colombia es ese, que es el caso de Cablevisión y Cablevista del 2014, creo que es, en donde pues hubo un intercambio de información muy específico respecto de la información de los clientes y un poco para planear hacia el futuro esa transacción, pues una de las partes, la parte compradora, supuestamente a través de un contrato de mandato, pues iba a hacer unos elementos específicos o digamos unas tareas específicas respecto a esos clientes, como la facturación, la recolección de los pagos, etcétera. Y por supuesto ellos se escudaron de decir, no, es que esto yo lo estoy haciendo a través de un contrato de mandato, es él, aquí no hay cambio de control, es él el que lo está haciendo a través de un contrato de mandato, pero pues todo eso se fundamentó en el intercambio de información de quiénes son mis clientes, dónde están mis clientes, cuánto es la factura del cliente A, la factura del cliente B, la factura del cliente C, qué servicio se le presta a A, B y C, y por supuesto, volviendo, no es solamente el intercambio de información, porque no hay casos solamente y puramente de intercambio de información derivados en gun jumping, sino qué se hace con esa información sensible, lo que resulta en un gun jumping. Y un poco un comentario que quería hacer antes que me había parecido importante es cuando la información, digamos, es de la entidad como tan útil o necesaria, o que pues efectivamente esa información es esencial, exacto, para la operación, pues efectivamente eso es lo que hace que sea más peligroso el intercambio. Entonces, entre más esencial para la operación es, y eso pues para los que hacemos integraciones, pues que un día hacemos una en el sector de la aviación y al día siguiente una en el sector de telecomunicaciones y al día siguiente una en el sector de la energía, pues entender qué información es esencial en cada uno de esos mercados es súper importante, e incluso, por ejemplo, para saber qué es histórico. La información es histórica dependiendo del mercado en el que está. Hay mercados en donde la información de hace 2 semanas de pronto ya ni siquiera es relevante, pero hay mercados en donde la información de hace un año sigue siendo hiperconfidencial y competitivamente sensible. Entonces, digamos, atar cuál es la información confidencial con cuál es la industria en la que estoy
la que estoy viendo es también muy importante. Bueno, pues muchas gracias. Creo que los actos de ejecución más, y lo que hablábamos al principio es, una cosa es la preparación para estar súper listos para cuando el día del cierre ya, digamos, empecemos a ejecutar, y otra cosa es adelantarnos a la ejecución antes de tiempo. Yo creo que en ese caso del que mencionas, con un Clean Team la cosa hubiera o debía haber funcionado, pero lo que pasa Claro. es que mezclaron los dos equipos y combinaron, mejor dicho, el que estaba ejecutando como mandatario estaba teniendo la información del mandante y la propia. Exacto. Pues bueno, creo que No, yo de pronto solo iba a agregar algo para los que les interese y quieran buscar. Como mirando esto y veíamos y no encontrábamos como ningún caso, como dice Nico, que sea específicamente el intercambio de información el que haya terminado el gun jumping. La autoridad portuguesa sacó una guía y la estoy buscando y no la encuentro. Pero la autoridad portuguesa sacó una guía en la que habla de gun jumping y ahí dice, ahí sí habla, de nuevo es guía, pero menciona que dice una cosa muy particular y es que el solo intercambio de información y dice información que tiene el objeto o el efecto de implementar anticipadamente la transacción. ¿Sí? Y dice que esa solita, digamos que puede dar lugar al gun jumping, habla de precios, cantidades, costos, demanda, innovación, R&D y sí, eso. Si alguien algún día necesita verla, yo la tenía, pero ahí la tengo, pero no la encuentro. la dejaste en el cuarto de datos. Bueno, pues no, eso era lo que veníamos a contarles. Sabemos pues que este era el último panel, sabemos que estamos ya casi pasados de la 1 de la tarde, pero pues bueno, muchas gracias a los doctores Cardona por la conversación. Creo que a nosotros nos ilustró mucho, aprendimos mucho y pues bueno, esperemos que esto que hayamos conversado acá haya sido muy útil para ustedes. Entonces, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.